Muy buenos días, amados hermanos. Dios los bendiga. Anhelando estar con ustedes, les traigo el saludo de mi esposa, mis hijos, mío, la familia pastoral. Que Dios los bendiga. Quería este tiempo meditar con ustedes un pasaje de la palabra. Mas primero oraremos, hermano. Te invito a inclinar tu rostro ahí donde estás. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, tu favor que nos acompaña, Padre. Gracias, Señor. Oramos porque tú traigas revelación de tu palabra en nuestro corazón, Señor, entendimiento en nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a crecer cada día más en ti, Padre. Úsanos, Señor, como instrumentos útiles en tus manos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén, hermanos. Yo quería con ustedes meditar la palabra, hermanos. Primero leer este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice: a lo suyo vino, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que le recibieron, hermano amado, tú le has recibido al Señor Jesucristo, ten la confianza de que tú eres un hijo de Dios. Mas si tú, alguien que está por ahí, no lo ha recibido todavía, es tiempo reconocer que Jesús es nuestro Salvador, que Él vino a morir por los pecados, que allí en la cruz Él murió por mi pecado y me restauró, me compró para el Señor Jesús, murió en mi lugar y hoy yo lo recibo como mi Salvador y Señor. Es la manera que nosotros podamos nacer de nuevo, y la Biblia dice que nosotros nos constituimos hijos de Dios y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Entonces, la palabra nos dice que tú eres un hijo de Dios. Ahí partimos para compartir la palabra. En el Evangelio de Mateo nos habla, en el capítulo 3, en los versículos 13 en adelante, nos habla del bautizo de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que Él descendió a las aguas para ser bautizado por Juan el Bautista. Y el versículo 16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vemos un pasaje precioso en la palabra de Dios, en el cual nos dice de que el Señor Jesús descendió a ser bautizado de las aguas por Juan el Bautista, y que el Espíritu Santo descendió sobre él después que fue bautizado, y se abrieron los cielos y el Padre habló diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La primera oportunidad en que la Trinidad se manifiesta en el Nuevo Testamento: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y es precioso ver que nuestro Señor Jesucristo lo único que hizo fue obedecer e ir ser bautizado en las aguas. No hizo ningún milagro, no predicó la palabra, no enseñó a nadie. Él obedeció la palabra por el cual tenía que ser bautizado. Y el Padre dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y hoy el Señor te dice lo mismo: no es lo que tú haces, eres quien eres tú, un hijo amado. Por nosotros somos hijos amados porque hemos creído en su Hijo Jesucristo, en su salvación, en su sacrificio para con nosotros. Entonces somos hijos amados. La Biblia dice en el versículo 1 del capítulo 4 que luego que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado, Él fue llevado por el Espíritu Santo para ser probado, ¿no? Y es así que pasa en tu vida y en la mía. Muchas veces el Espíritu Santo nos lleva para ser probados. Es como cuando estamos en el colegio, para ser promovidos de un grado a otro grado, teníamos que ser evaluados por un examen. Entonces dice que el Espíritu Santo lo llevó al Señor Jesucristo. Y muchas veces en tu vida y en la mía, el Espíritu Santo nos lleva a ser probados. Y es ahí donde somos tentados. Muchas veces por las mismas actitudes que nosotros tomamos por el enemigo, el tentador viene y nos tenta. ¿Para qué? Para ser promovidos. Entonces la palabra nos muestra aquí que nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto y ahí fue tentado. Encontramos en el versículo 4, el versículo 3 dice: y vino él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá, más para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Algo que fue probado en la vida de nuestro Señor Jesucristo fue que su identidad.
Veíamos en versículos anteriores del capítulo 3, decía, ¿no es cierto? El padre le dijo, tú eres mi hijo amado. E inmediatamente que es tentado, el tentador le dice, si tú eres hijo de Dios, pide que esta piedra se convierta en pan. Si eres hijo de Dios, lánzate, que Él tiene cuidado de ti, ¿no? Algo que fue probado ese tiempo fue que su identidad. Y es lo que en nuestras vidas constantemente está siendo probada. Muchas veces que nosotros hemos caído en pecado, lo primero que el enemigo viene a decirte es que, ¿cómo tú puedes ser así? ¿Cómo puedes comportarte? Si tú lees la Biblia, si tú dices que eres un hijo de Dios, ¿no? ¿Cómo puedes portarte así? Y muchos decimos, ay, sí, verdad, no tienes razón, entonces yo ya no sirvo para esto. Y mucha gente se aparta de la palabra de Dios, se aparta de su identidad. Mas el Señor te dice este tiempo, tú eres hijo amado, no por lo que haces, sino por lo que has creído que Cristo fue a la cruz por ti y lo has recibido como tu Salvador. Eres un hijo amado. Pero hermanos, no justifiquemos nuestros actos. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, toda acción que que hagamos va a tener una consecuencia. Si es verdad, alguien que cometió un pecado va a la presencia de Dios, se arrepiente y pide perdón delante de Dios, Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque es un hijo amado. Pero la consecuencia de nuestros actos, la consecuencia de los actos, hay que asumirlos, ¿no? Si alguien ha cometido un pecado, tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Es verdad, podemos pedir perdón a Dios y como somos hijos amados, Él nos perdona, pero tiene que haber un cambio de actitud, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo respondió a esta tentación? Le dijo, escrito está. No es la circunstancia que estemos viviendo la que va a demandar nuestras vidas. No es la circunstancia que estamos pasando la que va a identificar nuestra vida, sino que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice a ti, me dice a mí que somos hijos amados. La palabra de Dios te dice a ti que eres real sacerdocio, nación santa, que tú eres un especial tesoro, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios acampa ángeles de alrededor tuyo que te cuida, que si le pedimos en el nombre de Jesús, Él nos dará. Entonces, somos la consecuencia de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que tú eres un hijo amado, ¿no? Mientras que en circunstancias que estemos pasando, el enemigo nos acusa y nos quiere que creamos que nosotros no somos nada, nuestro Padre nos dice que somos hijos amados. Hermano, como dijo el Señor Jesucristo, tenemos que declarar la palabra. La palabra de Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Somos lo que dice la palabra de Dios. Más este tiempo, hermanos, que quizás estamos pasando circunstancias, también tenemos que declarar a sus hijos amados, que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios cuida a las aves del campo, cuanto más cuidará de nosotros. Amén. Anhelando que este tiempo, tu hermano, puedas compartir la palabra con cada una de las personas con las que te ves, que tú puedas ser los labios de nuestro Padre para anunciar paz, gozo en medio de esta circunstancia, esperanza. Nosotros podamos decirle, ¿sabes qué? Dios tiene para ti promesas que se van a cumplir. Amén, hermanos. Yo los animo a ustedes a que en medio de circunstancias seamos la voz de Dios, que en medio de lo que estamos pasando confiemos más en su amor, confiemos más en su palabra, que somos hijos amados. Amén. Déjame ahí orar por ti, hermano, orar. Acompáñame más bien. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque nos dices que somos hijos amados, que somos tu especial tesoro, que, Señor, somos nación santa, real de sacerdocio, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén, amén. Ahí también, hermano, yo quiero bendecir tu vida, yo declarar sobre tu vida que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, que el Señor traiga paz en medio de lo que estés viviendo, que el Señor bendiga tu entrada, tu salida, la obra de tus manos, en el nombre de Jesús. Recordándote una vez más que tú eres un hijo amado, un especial tesoro.